Y hoy en día en Chile, ¿qué tanto hemos aplicado la neuroeducación si la comparamos con otros países de Latinoamérica o en el mundo? ¿Estamos al debe? Yo creo que sí, yo creo que en parte estamos al debe, pero estamos tratando de ponernos al día en eso. O sea, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Quiero tomar un poquitito el tema de que te estaba respondiendo a Nicolás para agregar una cosa, y que tiene que ver con lo que nos falta. Si bien es cierto, hoy tenemos acceso a mucha información, el profesor tiene que querer hacer el cambio, ¿ya? Y cambiar nuestra forma de realizar la clase, de enfrentar a los alumnos, es difícil. Cambiar nuestras prácticas. Exacto, porque al cambiar nuestras prácticas significa un gasto de energía para el cerebro que es importante. O sea, llevo haciendo mi clase durante mucho tiempo así, me ha funcionado y sigo así, pero no tengo esa retroalimentación positiva de que estoy haciendo bien mi trabajo, de que estoy llegando a los cerebros de mis alumnos, que son muy diversos, y que estoy logrando los aprendizajes. Entonces, como bien decía Nicolás, es necesario el autoaprendizaje o las ganas de yo como profesor y educador de capacitarme para hacer mi labor mejor cada día. Ahora, en estos países de Latinoamérica como Argentina, por ejemplo, Perú, nos llevan un poquito a la delantera. Ellos tienen asociaciones que realizan mucha capacitación en colegios, planifican clases bajo la mirada de la neurociencia, con inicio, desarrollo y cierre, en la cual se potencia la secreción de los neurotransmisores del aprendizaje, por ejemplo, algo que hoy en día nosotros en los colegios no trabajamos mucho, el manejo de la neurona espejo, el manejo de las emociones por parte del profesor que está trabajando en el aula para sus alumnos, el potenciarlo como un líder que guía un proceso más que un educador o un profesor que da o dicta una clase. En eso estamos al debe, yo creo que, pero con ganas de, o poco a poco, tratando individualmente de especializarnos, porque como bien decía Nicolás, en las mallas curriculares tampoco se ha hecho esta bajada. ¿Ya? O sea, hoy en día educación parvularia tiene, por ejemplo, a nivel país, cursos de neurociencia. Ya, neurociencia aplicada al aprendizaje o en neurociencia... se ha enfocado mucho la neurociencia en el área de los párvulos. Claro, pero el problema es que llegamos a primero básico y cambia desde la estructura de la forma, del formato de clase, la disposición de las sillas, todo es diferente y es como un shock para el alumno que entra o que viene de este proceso tan neuroeducativo, pasa a una educación tradicional. Y para eso tienen que conversar los distintos actores, o sea, no solo depende del profesor ahí. Yo veo que hay como dos caminos, ¿no? Uno que es el camino de la innovación, de implementar prácticas pedagógicas novedosas que estén basadas en principios neurocientíficos que hayan sido validadas en otros contextos, que vengan de contextos educativos hacia los que nosotros quisiéramos apuntar, que nosotros tomamos como ejemplo. Pero también yo creo que es muy relevante ponerle el marco neurocientífico a ciertas prácticas pedagógicas muy adecuadas que ya existen. Porque nosotros en Chile tenemos buenísimos profesores en algunos casos. Y no es casualidad que esas prácticas pedagógicas exitosísimas que ya existen en algunos lugares de nuestro país sean coincidentes con los postulados de la neurociencia. Entonces, estos dos caminos que yo visualizo tienen que ver primero con incorporar prácticas pedagógicas nuevas y por otro lado, en el fondo, con ponerle nombre neurocientífico a prácticas pedagógicas que ya existen. ¿Ok? Correcto. Entonces, tiene que haber una organización y una conversación entre estas dos comunidades que permita, ¿no es cierto?, decir y concretizar. Mira, eso que tú haces tiene este nombre. Se llama así y este es el fundamento neurocientífico. Y te aseguro que vamos a encontrar muchísimos ejemplos de ese tipo. Tal como mencionaba la colega acá,
cuando habla del ciclo didáctico, de lo que tiene que ver con la predictibilidad, con bajar la ansiedad de los alumnos, adelantando cuáles son los eventos de la clase que van a ocurrir, resulta ser que los profesores exitosos espontáneamente realizan ese tipo de cosas. Y ejemplos de eso vamos a encontrar muchos. Entonces, también tenemos que de alguna forma rescatar las prácticas que ya existen y que son propias de nosotros. Y fíjate que me hiciste acordar de algo bien importante que me sucedió en una oportunidad en que me tocó hacer acompañamiento docente en la universidad. Habían profesores que no eran profesores de formación, pero sin embargo sus inicios de clase, por ejemplo, eran tremendamente atractivos, ¿ya? Y captaban la atención del alumno inmediatamente en el momento clave que es el inicio. La clase se daba de una forma muy dinámica, hacía cierres integradores y era muy exitoso sin tener conocimientos formales de la pedagogía. Y después al conversar con ellos veíamos que había que ponerle nombre a esto que hacía, pero no lo sabía, pero lo hacía intuitivamente. ¿Okay? Entonces, como bien dice Nicolás, tenemos muy buenos profesores que aplican sin saber que lo están haciendo la neurociencia en el aula, y también tenemos profesores a los cuales con una muy buena capacitación podríamos llegar a tener mucho éxito igual. Ahora, ¿por qué yo señalo eso? Porque esto tiene que ver también con un manejo a nivel de las organizaciones, no solamente a nivel de cada uno de los profesores. Entonces, esa bajada que se pretende que la neurociencia haga al aula está mediada por la manera en que las organizaciones funcionan internamente, ¿ok? Entonces, al reconocer que la profesora que ya tenía cierto éxito, ya tenía prácticas que a lo mejor se llaman apego dentro de la neurociencia, que el profesor que ya tenía cierto éxito y aprendizaje significativo tenía prácticas pedagógicas que espontáneamente promovían la memoria a largo plazo, espontáneamente su clase tenía múltiples formas de representación, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo resalto? Porque esto es un cruce bidireccional en el que los neurocientíficos, para poder hacer esa bajada, necesitamos del apoyo de vuelta de los pedagogos para poder transformar estos conceptos en prácticas, porque en la práctica lo que los profesores necesitan son indicaciones sobre cómo diseñar una diapositiva, Por ejemplo, cómo trabajar el ciclo didáctico, cómo evaluar, cómo planificar, etc. Esas cosas son las que los profesores necesitan. Entonces, a lo que nosotros llamamos, o los conceptos neurocientíficos que nosotros manejamos, en algún momento se tienen que transformar en herramientas concretas como esa, ¿ok?